El movimiento es circular cuando la trayectoria descrita por la partícula es una circunferencia. El estudio cinemático consiste en la obtención de las ecuaciones del movimiento, es decir, un conjunto de ecuaciones que nos determina la posición, la velocidad y la aceleración de la partícula en cualquier instante. El estudio cinemático de un movimiento circular se simplifica considerablemente haciendo uso de magnitudes angulares. Así, usaremos la posición angular, la velocidad angular y la aceleración angular para el estudio de dicho movimiento. La posición angular describe la posición de la partícula sobre la trayectoria. Para medir la posición angular debemos elegir una referencia, que no es más que una línea respecto a la cual medir ángulos, y un criterio de signos que habitualmente se hace tomando el sentido contrario de las agujas de reloj como positivo, tal y como se muestra en la imagen. Desde el centro de la circunferencia hasta la posición ocupada por la partícula en la trayectoria, trazamos un radiovector. La posición angular viene dada por el ángulo medido desde la línea de referencia hasta ese radiovector así trazado. Este ángulo, θ, determina la posición de la partícula sobre la trayectoria. La unidad que se utiliza en el Sistema Internacional para expresarla es el radián. La partícula se encuentra en movimiento. A medida que el tiempo avanza, la partícula irá desplazándose sobre la trayectoria y por tanto irá modificando su posición angular. El ángulo que determina la posición de la partícula irá cambiando con el tiempo. El cociente del desplazamiento angular, es decir, el incremento de θ, entre el tiempo transcurrido nos da la velocidad angular, omega. La velocidad angular, omega, nos indica la variación por unidad de tiempo de la posición angular. Una partícula que experimenta un desplazamiento angular grande en poco tiempo tendrá una alta velocidad angular. Se puede decir que la velocidad angular es la velocidad de giro. De forma rigurosa, la velocidad angular se determina mediante la derivada respecto del tiempo de la posición angular. Fórmula que aparece en esta diapositiva, pero que no se usa en un nivel de primero de bachillerato, ya que el concepto de derivada no se ha estudiado aún. La unidad empleada para medir la velocidad angular en el Sistema Internacional es el radián por segundo. Consideremos ahora la situación que se muestra en la diapositiva. En ella se recogen las posiciones de la partícula en tres instantes de tiempo, t1, t2 y t3, instantes de tiempo tomados de forma que entre t1 y t2 ha transcurrido el mismo tiempo, delta de t, que entre t2 y t3. Se aprecia que entre t1 y t2 la partícula ha avanzado menos que entre t2 y t3. Esto es consecuencia de que la partícula avanza cada vez más rápido. Su velocidad angular, velocidad de giro, está aumentando con el tiempo. La aceleración angular alfa es la magnitud que nos indica las posibles variaciones de la velocidad angular. Si la partícula girase a un ritmo constante, es decir, su velocidad angular fuese constante, entonces la aceleración angular sería cero y la partícula experimentaría avances idénticos en intervalos de tiempo iguales. La aceleración angular se determina mediante el cociente de la variación en la velocidad angular entre el tiempo transcurrido. Rigurosamente, se determina mediante la derivada de la velocidad angular respecto del tiempo. Sin embargo, el concepto de derivada no se conoce en el nivel de primero de bachillerato, por lo que en principio nosotros no lo usaremos. La aceleración angular nos indica la variación de la velocidad angular por unidad de tiempo y su unidad en el Sistema Internacional es el radián por segundo al cuadrado. En resumen, el estudio cinemático del movimiento circular lo haremos usando las magnitudes angulares, que son posición angular, velocidad angular y aceleración angular. Y las unidades que se utilizan para medirlas son respectivamente el radián por segundo para la velocidad angular y el radián por segundo al cuadrado para la aceleración angular. Tener en cuenta también que si el movimiento se realiza a un ritmo constante, es decir, si la velocidad angular es constante, la aceleración angular en ese caso sería cero.